Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por este privilegio que me dan de llegar hasta ustedes con un mensaje de la palabra de Dios. Acabamos de pasar un periodo de vacaciones en el cual no dudo que hemos disfrutado y hemos descansado, aún en esta situación tan peculiar y particular que vivimos en este tiempo. Un saludo a los pastores Roberto y Victoria Estrada, al pastor Julio Claros y a cada uno de los líderes de la Iglesia Cristiana Jehová Provee. Qué dicha verdaderamente poder compartir con ustedes, aunque sea a la distancia y a través de la tecnología, pero llegará el momento en el que volveremos a vernos, volveremos a estar juntos y va a ser un momento también para celebrar. Quiero compartir con ustedes un tema que sonará muy básico al inicio, pero que es un tema crucial y es acerca de la oración. Quiero hablar de la oración siendo algo que presuponemos que todos los cristianos hacemos y que todos los cristianos sabemos cómo hacer. Es decir, damos por hecho que todos los que somos creyentes tenemos una vida de oración y sabemos cómo orar. Sin embargo, vamos a descubrir hoy que la oración es algo que se aprende y es una disciplina que también se perfecciona, que se ejercita. Todo eso lo vamos a descubrir en unos momentos. Así que antes de compartir mi pantalla, quiero que podamos dirigirnos a Dios en oración y pedirle que estos minutos de compartir en la palabra de Dios sean muy provechosos y que Él pueda hablar a nuestras vidas. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos a la distancia a través de la tecnología. Gracias, Señor, por todas las respuestas que vienen a nuestra vida cuando oramos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y porque sabemos también que hoy vamos a descubrir claves importantes que mejoren nuestra comunicación contigo a través de la oración. Derrama bendición sobre cada familia de la Misión Cristiana Jehová Provee. Y te pido, Señor, que cubras esos hogares y a esas familias que amas tanto, que cerques de protección y bendición cada uno de los hogares de la Misión Cristiana Jehová Provee. Quiero pedirte también de que a través de estos días duros tú puedas restaurar la economía y la salud de cada una de las familias, que tú puedas pastorear a las familias, aún las que están atravesando por serias dificultades, que las familias sepan que tú estás ahí con ellos y que puedan sentir tu presencia, Señor, caminando junto a ellos en cada uno de los desafíos que este tiempo plantea para todos nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pasaré entonces a compartir mi pantalla y a presentar el tema en el que quiero reflexionar con ustedes hoy. Entonces vamos a hablar de la oración, claves para un diálogo con Dios. Quizás estarán de acuerdo ustedes que estos son días difíciles para buscar intimidad con Dios y orar. Y eso es porque la intimidad es algo que hemos perdido hoy, hacinados en nuestros hogares, sin oportunidad de salir y todo el día rodeados de nuestra misma familia. Y es que hoy el desafío es encontrar el espacio para poder estar solos y dirigirnos con Dios. Y quizás muchas personas dijeron hoy que vamos a estar cuarentena, voy a aprovechar para leer la Biblia, o orar más, conectarme con Dios, pero resulta que en la práctica nos alejamos mucho de eso. Y aquellos que pensaban que iban a tener tiempo de sobra para orar, se dan cuenta hoy, llegando a estas 6 meses casi que tenemos de pandemia, de que no apartaron un tiempo significativo para orar. Entonces, son estos los días en los cuales podemos nosotros meditar acerca de cómo mejorar nuestra comunión con Dios y cuáles son las claves que nos permitan tener un mejor diálogo con Él. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es la oración, qué es orar, qué significa orar. Y sabemos que hay muchos modelos de oración en la Biblia y dentro de la historia judía y dentro de la historia del cristianismo. Tenemos muchos modelos. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta que si comparan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, la oración no es la misma. En el Antiguo Testamento, si nosotros vamos a los Salmos, nos daremos cuenta de que hay oraciones de venganza.
hay oraciones de maldición. Hay salmos que nosotros llamamos salmos imprecatorios, porque significa que el que está orando está pidiendo que a los enemigos Dios los maltrate y los destruya. O es perfectamente natural encontrar en las páginas del Antiguo Testamento algunas oraciones donde el creyente le está pidiendo a su Dios venganza. Y de la forma más grotesca hay un salmo en el cual el que está orando le pide a Dios que estrella a los hijos de los enemigos contra la pared y que ojalá los enemigos de Dios y del pueblo de Dios le abran el estómago a las embarazadas y las maten y cuestiones así. Entonces, si nosotros comparamos la oración del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento, vamos a encontrar esas diferencias. Y eso nos puede llevar a nosotros a plantear muchas cuestiones. Y es que a lo largo del tiempo, los modelos de oración han sido diversos. Y aunque nosotros encontremos en las páginas del Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, oraciones de venganza, eso no nos está autorizando para nosotros hacer el mismo tipo de oración. Ya que, aunque existan en las páginas de la Biblia algunos tipos de oración similares, la única oración que para nosotros es mandatoria es la oración que Jesús enseñó. Cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y él dice, vosotros pues oraréis así. Entonces, esa oración de Jesús es para nosotros el estándar. Aunque en la Biblia nosotros encontremos otro tipo de oraciones que están ahí como un ejemplo, pero no como un estándar para nosotros. Y si nosotros revisamos en la historia del judaísmo y del cristianismo, podemos ver que la oración también revestía otras características. Por ejemplo, los judíos acostumbraban a orar de una forma muy peculiar. Oraban con repeticiones, como lo que fuera un rezo. Oraban con fórmulas específicas. Y algunos han sido muy observadores al ver, por ejemplo, hoy a través de la televisión, cuando los judíos oran inclinándose así, es decir, en una forma de atrás para adelante, y eso dentro de su tradición significa de que al dirigirse a Dios, el poder de Dios es tan grande de que no pueden estar quietos. Entonces reviste cierto significado espiritual que cuando los judíos están orando, se mueven de atrás para adelante así. Eso es una tradición muy judía. Por otro lado, dentro de la tradición cristiana, monástica, nosotros vemos que la oración era la oración contemplativa. Venían los monjes en los monasterios, se encerraban y hacían oraciones a través del silencio. Y la oración contemplativa significa de que ningún silencio podía venir a perturbar la oración del monje que en ese momento se estaba comunicando con Dios. Y es muy difícil alcanzar ese nivel de oración contemplativa cuando en nuestro mundo hay tanto ruido. Pero gracias a Dios que tampoco encontramos en la Biblia ningún modelo que nos diga que la oración tiene que ser así. Es decir, no encontramos por ningún lugar en la Biblia que nos diga que para orar tenemos que estar en un lugar sumamente callado. Y eso es alentador porque en nuestro mundo lo que más abunda es el ruido. Y alguna gente tendrá que orar en un momento, quizás en el carro, en el bus inclusive, en un espacio por ahí en el trabajo, en cualquier lugar donde sea oportuno hacerlo, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, después de todo este preámbulo que les he planteado, al fin y al cabo, la oración no es más que el diálogo con Dios. Y a ese diálogo con Dios, la tradición judía y cristiana a través de los siglos le ha añadido colochos y le ha puesto características y le ha puesto su salsa. Pero esas cosas, no estoy diciendo que están malas, pero no son un estándar para nosotros. No significa que yo tengo que orar como lo hacen los judíos. Ni significa que tengo que orar como lo hacían los monjes ahí en los monasterios durante la alta y baja Edad Media. Ni tengo que orar como lo hacen los reformados.
Ni tengo que orar ni siquiera como lo hacen los pentecostales, ni tengo que orar como lo hacen los bautistas. Simplemente yo tengo que orar según el modelo de Jesús. Y a eso es lo que me voy a referir en los próximos minutos. Entonces, definimos que orar es un diálogo con Dios, pero hay algunas ideas que tenemos que tomar en cuenta antes de arrancar. La primera idea es que, y esto es bien interesante porque, aunque sea bíblico, nosotros lo pasamos por alto. Y es que hay que aprender a orar. Orar no solamente significa de que yo me voy a encerrar en mi lugar secreto y voy a comenzar a hablar con Dios según lo que se venga a mi mente. Porque orar es algo que se aprende y que tiene fundamentos. Y me llama la atención cuando los discípulos en Lucas 11:1 le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Esto es bien interesante porque los discípulos son judíos y ya tienen un modelo de oración. Oran 3 veces al día, según la tradición judía. Tienen una vida muy entregada a la oración, como todo judío de Galilea lo tenía. Así que orar saben. Ellos saben orar y lo practican frecuentemente. Pero resulta que cuando ellos ven la vida de Jesús, se dan cuenta que la oración de Jesús tiene mucha mejor calidad que la oración de ellos. Porque el respaldo de Dios sobre la vida de Jesús es muy grande. Así que los discípulos aquí tienen un gran acierto. Y el acierto es que cuando ellos le dicen, enséñanos a orar, ellos logran identificar cuál es el secreto del éxito de Jesús. Porque no le dicen, enséñanos a sacar demonios o enséñanos a multiplicar la comida, sino que le dicen, enséñanos a orar. Y esto es bien interesante porque si nosotros leemos los evangelios nos daremos cuenta que por lo general los discípulos tienen más desaciertos que aciertos. Y de hecho el evangelio de Marcos es el que más contiene desaciertos de los discípulos. Los reprende Jesús, constantemente se equivocan, se reprenden entre ellos, dicen cosas inoportunas que a veces molestan a Jesús. Pero en esta ocasión que estamos leyendo, los discípulos tienen un gran acierto. Y ese acierto es que ellos logran identificar el secreto del éxito de Jesús y quieren imitarlo. Y entonces le dicen, enséñanos a orar. Entonces la primera idea con la que quiero arrancar es de que necesitamos ser enseñados a cómo se ora. Y la segunda idea que quiero dejarles es que existen verdaderamente oraciones mal hechas, que no son escuchadas. Y en otras ocasiones he compartido con ustedes que también existen ofrendas que no son recibidas. Y que no toda ofrenda que se le da a Dios y no toda oración que se hace a Dios, Dios la recibe. Y que Dios no está obligado a escuchar mis oraciones, como no está obligado a recibir mis ofrendas. Ya hemos platicado esto en situaciones anteriores, en encuentros anteriores, donde les he dicho que, por ejemplo, de una de las primeras ofrendas que se le dio a Dios fue rechazada. Y después de la ofrenda de Caín que fue rechazada, encontramos nosotros en la tradición profética, donde Dios mismo dice que le dan asco los sacrificios. Entonces podemos decir que tanto las ofrendas como las oraciones no siempre son recibidas. Y les comparto en esta ocasión de Santiago capítulo 4 y verso 3. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Esto es versión NBI. Es decir, que lo que está diciendo aquí la Biblia, lo que está revelando este texto junto con otros que he mencionado muy someramente, es de que si oramos mal, Dios no tiene por qué escuchar esa oración. Y este es el punto crucial de por qué tenemos que aprender a orar.
porque puede ser que nosotros pasemos una vida orando sin recibir nada y sin avanzar en nuestra relación con Dios. Quiero presentarle brevemente, después de este punto, algunas oraciones que típicamente se hacen en las iglesias. Y quiero decirles que, de hecho, algunos de nosotros ya hemos hecho oraciones como las que vienen a continuación. Quiero pedirles que desde sus casas, ustedes, al ver este tipo de oraciones, puedan criticarla en base a lo que dice la Biblia y en base al sentido común. No es malo criticar cuando nosotros lo hacemos para mejorar. Y más que criticar a otros, que usted diga, yo conozco a fulano, a sutano que ora de esta forma, más que criticar a otros, esto es para que nosotros nos critiquemos a nosotros mismos cuando hemos orado según alguna de estas fórmulas. Primero, voy a avanzar. Este es el primer modelo de oración que quiero invitarles a criticar. ¿Qué ven ustedes ahí? Fíjese por favor en la fórmula que utiliza esta persona para orar. Fíjese en la intención y fíjese lo que dice. Y ahora piense por un momento si ha escuchado oraciones así en las iglesias y le garantizo que sí. Y ahora piense por qué estas oraciones tan frecuentes no son del todo bíblicas. Quiero darle unos segundos más para que se fijen lo que dice esta oración y que piense también por qué esta oración falla al sentido común, que es un radar que Dios nos ha puesto, una inteligencia con la cual nosotros perfectamente podemos criticar sin cometer ningún tipo de pecado. Lo primero que quiero decir acerca de esta oración es que nosotros no necesitamos recordarle a Dios lo que dice la Biblia. La Biblia es para nosotros. Dios ya la conoce. Y probablemente nosotros estemos incurriendo en una especie de chantaje si le decimos, Dios, pero tu palabra dice de que cuando 2 o 3 se reúnen, tú vas a cumplir lo que te pidan. Y a veces hemos escuchado oraciones o nosotros las hemos hecho donde le recitamos a Dios versos de la palabra de Dios, asumiendo como que si a Dios se le hubiera olvidado su palabra, asumiendo como que Dios necesita que yo venga y le recuerde porciones bíblicas. Perdóneme, pero desde mi punto de vista, eso es una falta al sentido común. Es decir, el autor de la palabra no necesita que yo le recuerde lo que dice su palabra. Pero por otro lado, nosotros vemos aquí una fórmula que no es bíblica. Arrebato todo lo que es mío, dice esta persona. Y usted tiene que saber que muchas de las oraciones que nosotros hacemos no están basadas en la Biblia, sino que están basadas en fórmulas que sacamos de los himnos cristianos. Y esto es interesante porque si bien nosotros a veces le recitamos versículos bíblicos a Dios, otras veces nosotros lo que hacemos es que oramos con fórmulas sacadas de canciones cristianas. Yo no sé si en este diálogo que está aquí abajo, donde dice arrebato, desato todo lo que es mío, esto le recuerda alguna canción a usted, alguna canción cristiana moderna. Pero déjeme decirle que en la Biblia no hay ninguna indicación de que nuestra oración tiene que arrebatar algo. Mucho menos de parte de un Dios que amorosamente quiere darme las cosas. Tampoco necesito yo arrebatar nada de Satanás, porque no tiene lógica eso. Él no me ha arrebatado nada. Yo tengo que acercarme confiadamente al trono de la gracia y pedir las cosas al Dios amoroso, como su palabra lo dice, que Él sabe de qué cosas yo tengo necesidad antes que se las pida. Y así puedo mostrarle varios modelos de oración que nosotros podríamos criticar basados en la Biblia y en el sentido común, como el que viene a continuación.
Voy a darles unos segundos para que usted pueda ver este tipo de oración y piense qué es lo que está mal ahí. Y ojo, les repito, esto no es para criticar a la gente que ora de esta forma, que tengo a la par o que tengo enfrente o atrás, sino que esto es para criticarme a mí mismo y tratar de alinear mi forma de orar a formas bíblicas y no sacar mi oración de fórmulas de canciones cristianas, porque yo no le debo nada a una canción cristiana, pero sí debo orar según lo que la palabra dice. Y en este caso estamos viendo una oración que dice: Señor, si tú me sacas de este problemón, te prometo que no voy a faltar a ningún culto. Y esta oración, hermanos, es una oración casi de chantaje. Veamos que esto no es como cuando en la Biblia encontramos, por ejemplo, que la gente, que los creyentes hacen un pacto con Dios, sino que esto es como hacer un trueque con Dios. Como decirle: Dios, si tú me das esto, yo te voy a dar lo otro. Y esta oración también raya en una falta de sentido común, porque tenemos que saber que Dios no necesita nada de mí. Entonces, yo no debo convencer a Dios, como que si Dios no tuviera ganas de bendecirme y entonces yo vengo y negocio con Él y trato de convencerlo y doblarle el brazo y decirle: Señor, si tú me das este carro, entonces yo te prometo que voy a llegar a los cultos de todos los jueves. Estaríamos entonces nosotros cometiendo un grave error, porque Dios no necesita ser convencido de nada. La oración es un diálogo con Él. Y la oración también es un clamor a Él. Pero clamor no significa de que Dios deba ser convencido, porque entonces eso sería igual a pensar de que Dios no quiere bendecirnos. Y que entonces yo tengo que ofrecerle cosas para tratar de convencerlo que haga lo que yo necesito. Eso es tener un Dios muy malo, eso es tener un Dios que no ama, eso es tener un Dios que no tiene voluntad para darle a sus hijos lo que sus hijos necesitan. Y Jesús enseñó que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más Dios dará buenas cosas al que se las pida, sin necesidad que usted haga trueques como este que estamos viendo en esta ilustración. Y la última ilustración que estamos viendo acá es una fórmula extravagante de dirigirse a Dios. Jesús dijo que la oración que valía es la oración del que entra al lugar secreto y que ora a su Padre que está en lo secreto, y que como consecuencia su Padre que está en lo secreto y escucha en lo secreto le recompensará en público. Significa que Dios ama las oraciones discretas y sinceras, pero Dios rechaza las oraciones que llevan mucha pompa teológica. Lo que estamos viendo acá es una algarabía de títulos a Dios que Dios no necesita escuchar. Es decir, Dios no puede ser impresionado por ninguna fórmula teológica altísima que yo utilice. Y eso tampoco significa que mi oración está siendo sincera. Entonces, después de ver estos modelos y hacer algunas críticas acerca de la forma en que usualmente se ora, la pregunta es: ¿y entonces cómo debemos orar? ¿Qué actitud tendría que ser la de la persona que se acerca a Dios para buscarle en oración? Y es aquí donde vamos a un texto sencillo de la carta a los Hebreos. Y en este texto vamos a basar todo lo teológico que tiene que ver con cómo la oración debería ser. ¿Cuál es la actitud correcta para orar? No le pongamos colochos. La actitud correcta es la siguiente: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Versión NBI. Les coloco otra versión. Acerquémonos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Versión Dios habla hoy.
En ambas versiones nosotros podemos destacar las siguientes cosas. Primero, confianza. Y la confianza significa que nosotros vamos a acercarnos a Dios en oración tal como somos y tal como estamos. Y que muy bueno es expresarle a Dios cómo nos sentimos. Si no sentimos gratitud y lo que sentimos es frustración, podemos decírselo a Dios. Si no sentimos alegría y lo que sentimos es confusión, podemos decírselo también. Dios no está esperando que yo le diga gracias cuando yo no lo siento. Dios está esperando que yo desnude mi corazón delante de Él, porque eso es acercarse confiadamente. Dios está esperando que nuestra oración sea como la de aquellos amigos de Dios que hablaron tan francamente y cuya franqueza quedó registrada para nosotros en la Biblia. Oraciones como la de Job, oraciones como la de los patriarcas y algunos profetas. Cuando incluso alguno de ellos le dijo, me harté de servirte, en el caso de Ezequiel, me harté de servirte y quise huir, pero tú no me lo permitiste. Y otros que en su momento le dijeron, Señor, no entiendo por qué los malvados prosperan. Y otros que le dijeron, Señor, yo percibo que lo que me está pasando no es justo. Lo leemos de otra forma en la Reina Valera con su lenguaje muy del siglo de oro de la lengua española, pero lo que le está diciendo Job a Dios es eso, que no entiende por qué le están pasando desgracias. En fin, cuando dice que nos acerquemos confiadamente, significa que nuestro corazón sea transparente y le podamos decir a Dios tal como nos sentimos. Y entonces nos promete la palabra de Dios que vamos a encontrar esa gracia que nos va a ayudar en el momento que la necesitamos. Y la gracia es gratuidad y significa que cualquier cosa que nosotros necesitamos de Dios la vamos a recibir no porque la merezcamos, sino porque Él es bueno. Y eso significa que nosotros no tenemos que convencerlo ofreciéndole cosas, ni tenemos que chantajearlo recitándole versículos como si a Él se le hubieran olvidado. Ni tenemos que mencionar todos los títulos extravagantes de Dios como si quisiéramos impresionarlo. Simplemente tenemos que ser honestos, sinceros al acercarnos a su trono, con una certeza plena de que recibiremos de su mano, amorosamente, lo que nosotros necesitamos. Y la buena noticia es que tenemos un modelo para orar, y ese modelo lo encontramos nosotros en los evangelios. Y ya que el tiempo no da para más en estos espacios virtuales, yo quisiera dejarles a ustedes una tarea. Y la tarea es que podamos revisar la oración de Jesús, la que conocemos como el Padre Nuestro. Esta oración, déjenme decirles que en algunas tradiciones cristianas se convirtió en una fórmula. Los que venimos del catolicismo sabemos que en el catolicismo esto se lee como una fórmula estática. Y no solamente en el catolicismo, sino que en algunos círculos protestantes también el Padre Nuestro se reza. De hecho, yo fui invitado a una iglesia bautista histórica donde el Padre Nuestro se reza antes de la liturgia. Es decir, no solamente es una cuestión católica, sino que en muchas iglesias protestantes de corte histórico, el Padre Nuestro se reza. Pero sabemos que eso no es la intención de la oración que Jesús dejó, sino que Jesús dejó un modelo, no para que sea rezado o leído literalmente, sino para que nosotros nos fijáramos en la estructura de esa oración, en la intención de esa oración, en cómo comienza y cómo termina, en cómo pide las cosas, y sobre todo que nos fijáramos en la sutil brevedad que esa oración tiene. El modelo de oración de Jesús no dura una hora. Es una oración breve, sincera, confiada, llena de fe y sumamente efectiva. Entonces la tarea que nos va a quedar es leer de Mateo y Lucas la oración de Jesús, identificar los puntos más importantes de esa oración
Si es posible y usted tiene la costumbre, puede subrayar las palabras que considere claves y que usted en su vida personal, cuando ore, intente seguir esa estructura poco a poco. Probablemente al inicio nos cueste, pero al final vamos a ir alineando más nuestra oración al modelo bíblico de cómo se debe orar. Finalmente, agradecerles por su paciencia y su tiempo y sobre todo invitarles a que no descuidemos nuestra vida de oración con Dios. Sepamos que las oraciones que nosotros hacemos es como que si depositáramos algo en un banco, que en su momento lo vamos a necesitar. Y en Apocalipsis dice, en esta figura apocalíptica que utiliza el vidente, de que el ángel sostenía en una copa las oraciones de los santos y ahí se acumulaban. Entonces, en el momento que fue necesario, el ángel soltó la copa y las oraciones se convirtieron en truenos que cayeron sobre la tierra y se convirtieron en un terremoto. Todo eso puede ser una analogía de que en realidad nuestras oraciones Dios las almacena. Y mientras más oramos, más garantías tenemos allá en el cielo. Pero que también nuestra oración tiene que estar alineada a los principios bíblicos. No es saludable hacer oraciones de las fórmulas que nosotros sacamos de las canciones cristianas, porque muchas canciones cristianas que nosotros podemos escuchar en la radio, simple y sencillamente no son del todo bíblicas. El único modelo para nosotros de oración va a ser siempre Jesús y la palabra de Dios. Así que, hermanos, mi deseo es que Dios pueda escuchar esas oraciones y que pueda conceder esas cosas que Él sabe que necesitamos y que podamos recibir de Él respuestas pronto. Quiero orar entonces para cerrar este tiempo y pedir a Dios que abra los cielos sobre cada uno de nosotros. Bendito Dios, gracias por este momento que nos regalas de compartir, que aunque breve, es muy significativo. Quiero pedirte que todo lo que hemos aquí hablado pueda motivarnos a buscarte más y sobre todo a mejorar nuestra relación contigo a través de una oración bíblica, sincera, transparente, llena de confianza y llena de fe, que es lo único que tú pides al que a ti se acerca. Que todos los que escucharon este mensaje, Dios mío, tú puedas abrir los cielos y responder sus oraciones. Que tú puedas mostrarle a mis hermanos que tú caminas con ellos y que en ningún momento los has desamparado. Gracias, Señor, por las respuestas que vendrán de ti a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y espero verles pronto. Que Dios les bendiga a todos.